Hola a todos. Resolveremos juntos el ejercicio 3.329, el numeral B. La instrucción a todo el ejercicio es esta. Encuentre los puntos de inflexión y determine los intervalos de concavidad de la función. El numeral B dice f de x igual a e a la x menos e a la menos x con x que pertenece al intervalo cerrado en -1, cerrado en 4. El que sea en este intervalo cerrado en -1, cerrado en 4, implica que se va a hacer el universo para toda la función. Lo que esté fuera de él, para nosotros no va a tener interés. Muy bien, entonces iniciemos la solución. Vamos a tratarla de resolver el ejercicio haciendo algunos pasos. El primer paso es que vamos a calcular la segunda derivada de la función. Enseguida vamos a calcular los ceros de la segunda derivada, es decir, las raíces, donde la segunda derivada se hace cero. Enseguida vamos a aplicar el criterio de concavidad y la definición de punto de inflexión. Muy bien. Entonces, para f de x igual a e a la x menos e a la menos x con x que pertenece al intervalo cerrado en -1, cerrado en 4, las derivadas quedan calculadas así. Primera derivada. Mire que la operación principal es una resta y que para calcular vamos a utilizar la regla de la cadena cuando tengamos que derivar el segundo sumando. Entonces quedó así. La derivada de e a la x, e a la x. Y la derivada de e a la menos x es menos e a la menos x. Por eso, la primera derivada queda e a la x más e a la menos x con x que pertenece al intervalo -1, 4 abierto. Nosotros no estamos calculando derivadas laterales. F segunda de x. De nuevo aplicamos la derivada de una suma como operación principal y para calcular la derivada del segundo sumando, de nuevo utilizamos la regla de la cadena. Así la segunda derivada queda e a la menos x menos e a la menos x con x que pertenece al intervalo abierto en -1, abierto en 4. Bien, enseguida vamos a calcular los posibles puntos de inflexión. Para eso vamos a hacer las raíces de la segunda derivada. F segunda de x igual a 0 implica que e a la x menos e a la menos x es igual a 0, de donde e a la x resulta igual a e a la menos x. Pero para resolver esta ecuación, que es de tipo exponencial, vamos a tener que utilizar la función inversa de la función e a la x, que esa es logaritmo natural. Bien, entonces iniciemos la solución de la ecuación. La ecuación era e a la x igual a e a la menos x. Aplicando el logaritmo natural a los dos lados de la ecuación, quedaría logaritmo natural de e a la x igual al logaritmo natural de e a la menos x. Recuerde que cuando uno compone la función original con su inversa, el resultado es la función identidad. En este caso, queda así, x igual a e a menos x, de donde 2x es igual a 0, porque pues esto es una ecuación de primer grado con una incógnita, lo que implica que x es igual a 0. 2x igual a 0 implica que la x tiene que ser 0. Bien, entonces por ahora sabemos que x es igual a 0, es un posible punto de inflexión. Falta averiguar qué ocurre con la concavidad a los dos lados de x igual a 0 en un intervalo abierto pequeño alrededor de él. Muy bien, entonces vamos a tratar de aplicar el criterio de concavidad y el punto de inflexión. X igual a 0, habíamos dicho que era un posible punto de inflexión, entonces nos falta verificar qué ocurre con la segunda derivada alrededor de x igual a 0. Esta función, segunda derivada, es continua en el intervalo abierto en -1, abierto en 4. Por eso podemos utilizar algunos números de prueba en esos intervalos alrededor de 0. Bien. O en las cercanías de 0. ¿Qué ocurre entre -1 y 0? ¿Y qué ocurre con la segunda derivada entre 0 y 4? La segunda derivada nos dio negativa en el intervalo -1, 0 y nos dio positiva en el intervalo abierto en 0, abierto en 4. Bien, entonces con estas observaciones la gráfica de f nos dio cóncava hacia abajo en -1, 0 y cóncava hacia arriba en 0,4.
Como en x igual a 0 efectivamente hay cambios de concavidad, este es un punto de inflexión. Observe aquí una gráfica de esas que llaman cementerio, acá en el intervalo abierto en -1, abierto en 4. Entonces, digamos que esa es una primera aproximación a lo que ocurre en la gráfica, que entre -1 y 0 va a ser cóncava hacia abajo y entre 0 y 4 va a ser cóncava hacia arriba. Bien, una observación más. Que así luce la gráfica de f de x igual a e a la x menos e a la menos x, con x que pertenece al intervalo cerrado en -1, cerrado en 4. Sí, observe lo sutiles que son las concavidades aquí. Hasta pronto.